El anime comienza en una oficina, donde vemos a los empleados regresar a casa después de una jornada de trabajo, a excepción de uno de ellos que se encuentra en la sala. El hombre estaba confundido acerca de qué hacer cuando regresara a casa, ya que no tenía familia o nadie esperándolo. Después de un tiempo, el hombre regresa a su casa cuando sin saberlo termina siendo es golpeado por un truco de latas y termina perdiendo la vida. Incluso estaría triste por él, pero eso lo sabemos porque es un protagonista de anime. Va por un isekai, así que no hay razón para eso. Y esto se confirma cuando en otro lugar vimos a una mujer cargando a un bebé en medio de la lluvia. Y unos años más tarde, el niño creció y ahora vive en el bosque. Estaba allí cazando gallinas y jabalíes para comer. El nombre del niño ahora es Singwulferd y era un usuario de magia. Incluso a una edad tan joven, Sin podía capturar fácilmente criaturas en el bosque con su magia. Sin vivía solo con su abuelo y era extraño que Sin recordara algunos de sus recuerdos del pasado, de cuando vivía en la tierra trabajando en la oficina en algún lugar en Japón. Pero una cosa que Sin no podía recordar era cómo había perdido su vida. Y así, después de terminar de conseguir su comida, Sin regresa a su casa y luego es recibido por su abuelo, que no es otro que el propio Merlín, quien le da la bienvenida a él. Y luego tenemos una breve explicación de cómo se conocieron y vemos que, mientras Merlín estaba en el carruaje del ejército demoníaco, terminó encontrando Sin cuando aún era un bebé, y después de eso Merlín crió a Sin prácticamente solo, allí en el bosque. Y en opinión de Sin, Merlín era como el salvador de su vida, un verdadero héroe para él. Y Merlín también era un experto que usaba la magia y enseñaba todos sus conocimientos para Sin. Por eso, aunque Sin era tan joven, era tan poderoso y hábil. Y Merlín le pidió a Sin que usara el elemento fuego para quemar madera. Y pronto la magia que Sin había conjurado se convirtió en fuego y la madera comenzó a prendiendo fuego. El día de Sin fue genial, ya que pasó tiempo con Merlín, pero desde la distancia, vio la llegada de su abuela Melida Bowen y Michael Collins. Esto pronto desanimó a Sin, pero Merlín le aconsejó que no se concentrara únicamente en magia. Además de los hechizos, Sin necesitaba aprender sobre equipos mágicos, artes marciales, y también desarrollarse socialmente. Y bueno, como siempre hace, escuchó la sugerencia de Merlín y se dedicó a aprenderla. Y mientras tanto, Merlín todavía se acercaba a la casa de Sin y Merlín, y se sorprendió al ver a Sin solo atrapando un jabalí. Y eso es bastante justo, porque ningún niño de tan solo 8 años debería poder capturar algunas bestias como esas. Sin embargo, Merlín interrumpió a Melinda y le explicó que Sin tenía el bosque como su casa, así que no tenía que preocuparse por eso porque el niño sabía cuidarse. Michael estaba emocionado de ver esa situación y dijo que entrenaría muy bien a Sin, ya que, si tan solo pudiera ser mejor que Merlín para el chico. La escena luego se corta y varios años después vemos que Merlín invitó a Sin a cazando demonios porque ahora tenía 10 años. Y para Merlín era importante que el soneto aprendiera sobre los demonios y también cómo cazarlos. Y pronto le explicó a Sin que vivían en una ciudad mágica donde todos los seres vivo aprovechó la magia. La magia lo era prácticamente todo, así que si un usuario de magia no podía controlar su poder, era muy capaz de destruir todo el entorno que lo rodeaba y atacaría a otros, inconscientemente. Y luego Merlín le enseña a Sin una técnica para descubrir dónde estaban los demonios, y para ello liberó su aura mágica para llamar la atención y convocar a los demonios. Y dice que esta técnica podría ayudar a descubrir el paradero de cualquier demonio. Esta técnica era realmente difícil de utilizar, especialmente para principiantes o niños. Sin embargo, Sin fue un caso excepcional, por lo que Merlín se sorprendió al ver a su nieto triunfar, invocar su aura mágica. Con esto lograron dar con el paradero del demonio y luego fue a cazarlo. Sin comenzó a atacar al demonio sin ceremonias y con una técnica de espada terminó masacrándolo. Él hasta el final. Una vez más Merlín fue sorprendido por su propio nieto, y entonces recordó la primera vez que se conocieron. Ni siquiera Merlín podía imaginar que ese niño defensor se convertiría en un mago tan dominado. Sin embargo, Sin pronto sacó a Merlín de sus pensamientos y le preguntó si el método que estaba usarlo para cazar demonios era correcto. Y Merlín confirmó que así era e inmediatamente elogió a Sin por su resistencia en la pelea. Sin estaba emocionado y muy emocionado de haber logrado derrotar a la criatura. Después de eso, los dos terminan de entrenar y luego regresan juntos a casa. Y cuando llegan allí, Merlín les cuenta con entusiasmo sobre el progreso de Sin en el entrenamiento. Para Melinda y Michael,
Después de escuchar la historia, Melinda pregunta si Sin realmente era un ser humano común y corriente, porque a pesar de ser todavía un niño ya era muy poderoso. Y Merlín responde diciendo que no le importaban los orígenes de Sin porque, para él el niño era su nieto y eso era lo que importaba. Al día siguiente, para aprender un poco más de artes marciales, Sin comenzó a entrenar con Miguel. Y después de completar su entrenamiento, Merlín pidió hablar con Sin una vez. Pequeño, contó una vez más la historia de cómo conoció a Sin y cómo lo adoptó. Y Sin no se sorprendió, dijo que sabía que Merlín no era su abuelo biológico, pero lo amaba de la misma manera porque Merlín siempre estuvo a su lado y más allá. Además, Sin también tenía a Melinda y Michael a su lado, así que estaba feliz. Con eso, vida. Merlín se conmueve con las palabras de su nieto y pronto pasa el tiempo y ahora Sin ya tiene 15 años. Y así Merlín preparó una fiesta especial para su nieto con toda su familia, que nos dimos cuenta, es bastante grande. Y como Merlín era muy importante, en esa fiesta estuvieron varias personas reconocidas hasta que, incluso una pareja que eran guardianes y acompañantes del rey. Y pronto se revela que el rey llamado Hizun era un pariente cercano de Merlín de Melinda, entonces Sin estaba como si fuera su sobrino y allí en la fiesta, como ahora tenía 15 años, le preguntaban qué haría Sin a continuación de eso. Y estaba un poco confundido porque nunca había estado fuera del bosque o cerca de su abuelo antes y luego en ese momento invitaron a Melinda y los demás a ver la habilidad de Sin haciendo magia. Entonces con la teletransportación del niño se fueron a otro lugar para que pudiera demostrar de tu poder. Y pronto Sin comenzó a cantar magia de invocación y lanzó una tremenda explosión. Todos quedaron asombrados al ver la poderosa acción de Sin cuando aún era tan joven. Y también vemos que los familiares de Merlín ahora están preocupados por el futuro de Sin, si no aprende a controlar sus poderes. Y luego, en ese momento, Hizun dice que llevará a Sin a estudiar a la Academia de Magia, Poder de China. Merlín vio esa propuesta cuidadosamente y luego le preguntó a Sin si me gustaría ir a ese gimnasio. Y con entusiasmo el niño respondió que le gustaría ir. Y tras los resultados de la reunión se decidió que Sin iría a la capital con sus abuelos. De él. Cuando llegan a la capital, el guardaespaldas comprueba su identidad y descubre que el héroe legendario había llegado al reino. Todos los residentes estaban muy emocionados de darle la bienvenida a la ciudad al legendario héroe Merlín. Y Merlín invitó entonces a su nieto a ir a su residencia oficial en el reino. Prácticamente Merlín es como un dios allí, y cuando llegan a la residencia oficial, las criadas inmediatamente le dan la bienvenida a Merlín. Melinda. Luego, las criadas conocen a Sin y comienzan a llamarlo Maestro Sin. Y pronto Merlín le pide a Sin que vaya a caminar por la ciudad para explorar un poco del lugar. Sin luego fue al mercado y compró algunas manzanas en el camino. Y mientras caminaba hacia allí termina perdiéndose y no recuerda el camino hacia él. Su casa, tan bueno en magia y ajeno a otras cosas como debe serlo un buen protagonista. Y mientras estaba perdido allí, Sin ve a 3 tipos malos metiéndose con mujeres. Y sin ninguna dificultad, Sin alcanzó a los chicos que ya lo estaban subestimando y los derrotó. Lo hacen muy fácilmente. Después de salvar a Sin, les preguntó a las 2 chicas cómo estaban y terminó quedando fascinado por la belleza de uno de ellos. Y después de eso Sin conoció a las 2 mujeres, ellas fueron amenazadas hacia él como María y Cecilia. Y María pensó que Sin era un estudiante de la Academia de Magia Avanzada, pero la verdad es que ambos están en la misma situación de querer entrar al gimnasio, con la diferencia que Sin ha sido entrenado toda su vida por Merlín, por lo que es muy poderoso. Y mientras conversan, María revela que estaba muy emocionada con la llegada del héroes Merlín y Melinda en la ciudad. Para ella eran como figuras legendarias que había admirado desde su infancia. Y para Sin, las personas a las que se refería eran tan cercanas a él que su reacción me parecía demasiado exagerada. Y para actuar con humildad, Sin fingió que no conocía ni a Merlín ni a Melinda y trató de actuar como si fuera una persona normal, pero después de un tiempo decidió decir adiós porque empezaba a asustarse y simplemente regresar a su casa. Sin embargo, su visita allí no pasó desapercibida ya que Cecilia le tomó simpatía enseguida. Primera vista y María pronto comenzó a burlarse de Cecilia porque se dio cuenta de eso. Después de eso, pasan los días hasta que finalmente llega el día de la prueba para ingresar al Academia. Sin leyó el boletín publicado por la Academia y mientras un noble estudiante estaba allí, llamado Kurt logró irritar seriamente a Sin y después de repetidas provocaciones, Kurt
había demostrado que era un orador profesional, fue allí y solo tomó reflexiones, de Sin, que lo hizo sentir dolorido por todas partes. Y entonces aparece allí un miembro de la realeza, el príncipe Augusto, que pronto les da un descanso a los estudiantes. El príncipe le pide a Kurt que no se porte mal en el gimnasio y Sin pronto reconoce él. August cuando lo ve porque era el hijo del tío de Asi que lo había llevado a la academia y reconociendo a August como si fuera un pariente lejano fue muy casual con el príncipe, lo que dejó a todos bastante confundidos. Después de todo, Geralt siempre estaba babeando por August y eso no era lo que hacía Jin. En el sitio de prueba vemos que María y Cecilia también están allí para actuar. El examen. Primero, se pide a los estudiantes que realicen una prueba escrita en un salón de clases. Y luego de esta primera etapa comienzan el examen práctico de magia en otra sala. Y en el momento del examen práctico, Sin ve a sus colegas lanzando varios hechizos, sin embargo, los encuentra a todos bastante débiles. De hecho, está decepcionado al ver que los candidatos para la Academia de Magia son más poderosos eran tan comunes, pero pronto el supervisor del examen le pide a Sin que comience su acción mágica y también aconseja que Sin controle su fuerza para no causar alboroto allí. Sin está de acuerdo, pero va y lanza un hechizo que termina destruyendo al objetivo hasta que el lugar explota, y como Sin era tan poderoso, no tuvo otra opción y terminó siendo aprobado, porque tenía mucho talento y después de que fueron declarados aprobados, Sin, el príncipe August y sus demás amigos se llevaron sus uniformes y herramientas mágicas, y como Sin había obtenido mejores resultados que todos los demás en el examen práctico, fue elegido dar el discurso de apertura en la ceremonia y Sin no tenía ganas de hacerlo en absoluto. Luego preguntó si August no daría el discurso ya que era príncipe. Sin embargo, August le explicó a Sin que esa ceremonia no tenía nada que ver con la familia real o con su estatus, era la ceremonia de ingreso a la academia, por lo que la tradición fue que el estudiante que lo había hecho mejor debería dar el discurso por más tiempo. Por muy poderoso que fuera Sin, no podía pasar esta tarea a otra persona y por eso, al llegar a su habitación, Sin ya realiza su primera misión ya que le quita el efecto del hechizo escolar en su uniforme y luego lanza un encantamiento por su cuenta y lo aplica con tu propio uniforme escolar y al día siguiente llega el momento de la actuación de la ceremonia de inauguración de la escuela. Madeline y Melinda escoltaron a Sin a la escuela de magia hacia la escuela nocturna. Melinda luego advierte a Sin que no muestre el poder de su uniforme mágico a los demás estudiantes. Pronto comienza el evento y se invita a Sin a dar el discurso a los nuevos estudiantes. En ese momento vemos a María y Cecilia impactadas entre el público al descubrir que Sin era nieto del héroe Merlín y luego, tras finalizar la ceremonia de bienvenida, María llama a Sin y le pide que vaya a buscar a Cecilia y luego Cecilia le revela al protagonista que hay un hombre que siempre la está persiguiendo, saliendo de su intimidad y como ella ahora sabe que Sin está extremadamente dominado, el nieto de Merlín quiere su ayuda para afrontar esta situación. Sin embargo, en ese momento es interrumpida porque pronto llega Kurt y reprende a Cecilia por estar cerca de otro hombre y Sin pronto se enoja y regaña a Kurt por su comportamiento porque no respetaba a las mujeres y simplemente atropelló Cecilia y por mucho que Sin le advierte a Kurt, este no le hace caso y pronto entendemos que él y Cecilia tienen una relación arreglada y Kurt comienza a chantajear a Cecilia diciéndole que si no obedece a su padre lo destronará. Básicamente, tenían una relación arreglada basada en los intereses de sus padres, porque, bueno, Kurt termina metiéndose en problemas porque está alardeando de estatus y luego, el que viene ahí a pedirle que deje de comportarse así es el príncipe. Augusto, le dice a Kurt que deje de abusar de la posición de su padre real para intentar intimidarlo. Los otros. Y luego, después de recibir esta breve paliza, Kurt sale con una cara vengativa, luciendo para Sin. Pero a Sin ni siquiera le importa eso, así que invita a Cecilia y a los demás a visitarlo, su casa, y así Sin cumplió el sueño de sus amigos de presentarles a Merlín y Melinda y en ese momento nada menos que el propio rey también estaba en la casa de Merlín y Sin pronto le conté a Melinda el caso que estaba pasando con Cecilia y Melinda la chica inteligente empezó a poner a prueba a Cecilia y a ser estricta con ella y pronto Cecilia admitió, quien intentó usar a Sin para protegerse. Melinda pudo ver la honestidad en las palabras de la niña y estaba dispuesta a ayudarla ahora. Entonces Sin lanza un hechizo sobre el uniforme escolar de Cecilia, pero el rey está ahí, y le aconseja a Sin que no muestre este tipo de magia a otras personas, porque, si los militares conocieran el nivel de fuerza de Sin, podría ser considerado una amenaza a otros países. Sin está de acuerdo y entiende las palabras del rey y dice que controlará su fuerza para intenta no llamar tanto la atención. Luego lanza el mismo hechizo mágico sobre
sobre August y Elise y otros uniformes. Y cuando le llegó el turno a María, dijo que no quería recibir ese poder mágico, y solo quería usar su uniforme escolar habitual. Sin aceptó esto y dijo que la próxima vez acompañaría a Cecilia a su casa, para evitar que alguien se acerque a ella en el camino. Y Cecilia dice que no quiere molestar a Sin y no quiere darle problemas. Sin embargo, el protagonista es tan OP que pronto simplemente invoca una narración, y se abre una puerta y pronto están en el lugar que querían, y a través de esta habilidad invita a sus amigos a visitar el bosque donde él vivió, y mediante la magia, todos llegan al bosque en tan solo un instante. Luego, al día siguiente, Sin recoge a Cecilia y María juntas en la escuela. Y cuando llegan a la escuela, August se burla de Sin por llegar allí con dos niñas. Esa mañana y Sin le dijo a August que dejara de ser idiota porque sabía muchas cosas. Bueno, porque Sin estaba haciendo eso. Entonces vinieron Julos y Thor y los saludaron a todos. Ante ellos llega a la habitación una chica rubia llamada Alice y está completamente desesperada. Entra en pánico por llegar tarde y otros colegas no se sorprenden al ver el comportamiento y le revelan a Sin que era común entrar en pánico así. Después de eso, el maestro entra y dice que llevará a los estudiantes a ver la escuela y en ese momento se explica que en esa academia los estudiantes eran obligados a participar en grupos de estudio. Y también se dice que había varias opciones de grupos de estudio disponibles en la academia, y que los estudiantes pudieran elegir los grupos de estudio que quisieran unirse. Y en ese momento Alice le pregunta a Sin en qué grupo de estudio quiere participar y Sin él responde diciendo que aún no lo había decidido, parecía confundido. Y luego el protagonista August le da a Sin la idea de crear su propio grupo de estudio. Después de todo, él era tan poderoso que bien podía hacer esto y enseñar un poco a los demás. Alice y las otras niñas estuvieron de acuerdo con la idea de August, pero la maestra pronto mencionó los requisitos para formar un grupo de estudio y finalmente dice que sí. Los estudiantes aceptan cumplir con todos esos requisitos, pueden crear un grupo de estudios. Y así, después de escuchar la explicación de la profesora Alice, propone crear la Ultimate Academia de investigación mágica, y August y los demás están de acuerdo con la idea de Alice mientras Sin se ablanda un poco, ver a sus amigos tomar decisiones por él, y aunque la idea fue de Alice, los demás lo invitan a asistir a August, ser el líder de ese grupo, y así el profesor abrió el grupo de estudio de investigación Ultimate, y luego en ese momento se corta el escena y vemos que el rey dice que está en una reunión importante con varios ministros. Están allí para discutir la repentina aparición de demonios. Y luego un hombre llamado Dominic dice que sospecha que esto estaba sucediendo debido a la intervención humana. Sin embargo, el rey descartó esa hipótesis y entonces ordenó contratar cazadores demonio para investigar lo que estaba pasando. Y mientras tanto, en la casa del holgazán de Kurt, su padre lo llamó y lo regañó por su actuación en el mundo académico. Y Kurt no aceptó que su padre estuviera en su contra a pesar de que todo lo que tenía era contra papá, y entonces, de repente, se convirtió en un loco que acabó siendo poseído por un demonio. Y luego, curiosamente, el padre de Kurt lo abofetea hasta dejarlo inconsciente. Y ordenó a los guardias que encerraran a su hijo en la habitación hasta que recuperara el conocimiento. Y luego, cuando llega el día siguiente a la escuela, Augusto sospecha por qué Kurt ya no va a la escuela con Sin y los demás. Y Sin luego preguntó por qué Kurt siempre estaba tan irritado con una actitud que siempre tan expresable. Y Thor le dijo a Sin que Kurt era en realidad un estudiante bueno y amigable cuando era en el instituto. Sin embargo, su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente después de que se acercó un maestro llamado Oliver. Y Sin luego preguntó quién era ese tal Oliver y le explicó a Sin que Oliver era un profesor transferido de otra escuela de magia. Y lo que todos sabían era que Oliver había sido exiliado de su antiguo reino por alguna razón. Y además, después de practicar en la Academia de Magia, el profesor Oliver solía invitar los alumnos más especiales vengan a tu laboratorio. Y ahora, de vuelta en la residencia de Kurt, el propio Oliver viene a visitarlo. Y la mamá de Kurt le está rogando a la maestra que cambie a Kurt para que pueda regresar. Estar tan alegre como antes. Luego, el profesor Oliver entra a la habitación de Kurt y lo saluda. Y luego vemos que Kurt está en un estado completamente patético. Sin embargo, en lugar de hacer lo que la madre de Kurt le pidió, el profesor Oliver en realidad le ordena a Kurt que luche contra Sin por arruinar su vida. Y por alguna razón, no lo sé, diría que el profesor Oliver no es Fluxis Shady, que solo estaba usando a Kurt como conejillo de indias. Corte a la escena y vemos a todos los estudiantes reunidos en la cafetería de la escuela. En ese momento Sin y los demás estaban hablando sobre magia de detección y Sin luego les revela a sus amigos que podía detectarlo solo por el aura mágica de la persona.
si ella era asesina o incluso estaba celosa de él. Y también revela que esta técnica le había sido enseñada por Merlín y que él ya lo había usado para cazar demonios en el bosque y lo dijo con mucha naturalidad. Pero August y los demás quedan bastante sorprendidos al saber que ya se había enfrentado a demonios. Y luego, después de la comida, todos van juntos al pasillo de la escuela, hasta que de repente Sin detecta un aura asesina y busca saber sobre ello. Y cuando va tras la fuente descubre que es Kurt quien estaba a punto de atacarlo. Y ahora en ese momento Kurt parecía muy salvaje como un animal lleno de rabia y fuerza, de control. Sin sabía que no tendría otra forma de controlar la situación si no fuera luchando, y sabiendo que se estaba burlando de ella y le pidió a August que vaciara los pasillos de la escuela. Y August no solo obedece las órdenes de Sin, sino que también les pide a Thor y Julius advertir a los docentes sobre el incidente que estaba sucediendo. Entonces August y los otros amigos dejaron a Sin para cuidar de Kurt y se fueron a hacer sus propias cosas, tareas. Después de eso, Sin continuó con sus acciones heroicas para acabar con Kurt. Sin podía sentir que Kurt estaba siendo controlado por algún demonio, así que esperaba liberarlo. Pero estaba leyendo su control porque el demonio dentro de Kurt había sido incorporado para explotar junto con la escuela. Entonces Sin no podría tener tiempo para salvar a Kurt porque, después de todo, sería imposible y si quisiera al menos salvar la escuela de la única manera que pudiera hacerlo era destruir a Kurt con fuerza bruta, con tal fuerza bruta que destruiría a Kurt. En consecuencia, el mismo diablo a punto de explotar. Y así Sin se vio obligado a acabar con Kurt con todas sus fuerzas y tuvo que optar por acabar con su vida para proteger la escuela. Y aunque sabía que había hecho lo necesario, Sin estaba muy confundido después. Habiendo sido obligada a acabar con Kurt así, pronto llegaron Cecilia y los demás allí y se acercó a Sin para ver cómo estaba. Y mientras Sin pensaba en lo que había pasado, August y los demás se acercaron a él y le preguntaron qué estaba pensando. Y Sin luego abrió su corazón a sus amigos y dijo que mientras luchaba con Kurt, sintió el diablo dentro de él hablándole antes de morir y August estaba asustado, preguntándose cómo un estudiante de primer año podría tener tanta fuerza. Y eso puede suceder cuando pasas toda tu vida siendo entrenado por el mago más poderoso de todos los tiempos, ¿verdad? Pero justo después de la batalla, Sin dijo que había sentido algo extraño acerca de Kurt, como si estaba siendo controlado, pero tal vez no por un demonio como había pensado al principio, pero por alguien, una persona que quería crear un demonio artificial. Y al día siguiente, a todos les resulta extraño porque el rey, por alguna razón, la razón ahora, está en la Academia de Magia y él era el rey y tenía más que hacer que ver a un grupo de adolescentes aprendiendo el truco de magia. Pero pronto se revela que el rey estaba allí para recompensar a Sin por salvar a toda la escuela contra el demonio. El día anterior y aunque pensaba que no había hecho nada especial, Sin recibió los premios que el rey tenía que ofrecerle, pero no quedó satisfecho porque sentía que el peligro real todavía estaba suelto alrededor de la escuela y mientras los demonios se levantaban en todo el reino tenía razón, solo la mayor amenaza para Sin todavía estaba en la escuela y él estaba a punto de descubrir sobre ella, pero ahora estamos terminando la primera parte de este resumen aquí. Quiero saber qué les pareció a los que ya lo hicieron. Asistente, déjalo aquí en los comentarios si te gustó el vídeo y si quieres una parte 2 de este anime y si aún no estás suscrito aquí al canal, suscríbete allí. Es gratis y me estarás ayudando a hacer realidad mi sueño porque este año aquí quiero llegar a 600.000 suscriptores y creo que podemos hacerlo, y así sucesivamente, ¿no? Si soportaste ver mi resumen de 20 minutos creo que te gustó un poco del canal, así que deja tu suscripción, ahí lo tienes, déjalo en los comentarios si quieres. También traigo resúmenes de algunos animes de esta temporada porque hay muchas cosas. Un lanzamiento increíble como un solo ligero y muchas cosas buenas están sucediendo esta temporada. Está bien, pero simplemente lo traeré aquí en el canal si sé que lo quieres. Está cerrado así que déjalo ahí. Comentarios, dejen un me gusta también porque eso ayuda mucho y YouTube envía el vídeo para otras personas, me estarás ayudando a mí también y buena proyección. Muchas gracias por mirar, gracias por ser otacos increíbles y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a Dios.